Ok, vamos a ver cómo sale esto. Está muy nublado, estoy viendo, no tengo aro de luz. Entonces voy a intentar editarla lo mejor que pueda el video, pero de todas formas creo que lo podemos usar de forma de podcast porque vamos a hablar de una cosa bien sencilla. Yo quiero traer la reseña del cirujano del picahielos, pero mi equipo creativo, o sea, mi subconsciente a las 3 de la mañana me hizo caer en cuenta de que este era el mejor momento para leer la biografía de Chespirito. Entonces, me fui con mis apuntes. Este libro es muy fácil de leer, o sea, realmente no alteró en nada lo que estaba leyendo. No es un libro complejo, pero sí quiero dividirlo en varias partes. Quiero hablar de cómo está escrito el libro, de la imagen que nos da de su vida artística, de su vida familiar y de sus polémicas. Sí, sobre todo de Florinda Mesa. Pero como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. A ver, esta es una autobiografía en un estilo muy particular, porque sí es un conjunto de anécdotas desde su niñez, pero nos da muy bien el contexto político, cultural y religioso de la época, porque sí, Chespirito era católico pro vida y mujeriego, es decir, un católico promedio. Veo muy difícil que este libro haya sido escrito con ayuda de un escritor fantasma, a diferencia de otros. A lo mucho tuvo una revisión, una participación ahí de Florinda Mesa. Insisto, y de ella vamos a estar hablando, pero sobre todo al final. Hubo un capítulo que yo no me esperaba, es una historia que no me la sabía. Resulta que él fue el compositor, el escritor, de una canción con la que Televisa participó en Erótico Dulce. Es una canción pro y es una canción en contra del aborto. Y le dijeron, es que como demonios se te ocurre. Y dice, bueno, sí, a lo mejor no era el momento. No, es que es una canción absolutamente manipuladora. No me atrevo a ponerla y no me voy a atrever a poner ni imágenes ni lectura del libro porque ahorita las demandas van a estar a la orden del día y no creo que me demanden, pero sí creo que puedo meter en problemas este video. De todas formas, ustedes saben completamente a qué me estoy refiriendo y no creo que necesitemos ayudas visuales. Otra cosa que no me esperaba es que a pesar de que insiste mucho en que tiene un origen más o menos humilde, porque no tenía mucho dinero, porque sí, él quedó huérfano de padre muy joven, continuamente hace referencia a gente que o venía de familia poderosa o se volvió poderoso, rico, famoso. Aquí hablamos de una, ya estoy viendo más fuerte, perdón. Estamos hablando de que carece un poco de conciencia de clase. Y por si ustedes no lo sabían, de hecho uno de los tíos de Chespirito fue el expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz. Entonces decir es que no tenemos mucho dinero y vengo desde abajo es complicado, sobre todo porque él tuvo una educación privada, estuvo en un colegio privado. Que sí, que dice que tenía como que tarifa especial porque eran 3 hermanos y los 3 pagaban una sola colegiatura. Sí, pero considerando que había muchas familias que ni esa sola colegiatura podían pagar, es complicado, ¿no? Creer completamente esto de su origen humilde. Además de que no era humilde, sí venía de una familia con cultura, y esto se va notando a lo largo del libro. Pero el punto que yo no me esperaba para nada es que de repente me recordaba a Cañitas, por la cantidad de veces, y fulanito que era muy buen amigo mío, y ahí conocí a Perenganito que era muy buen amigo mío, y entonces fulanito, Perenganito, y nuestras esposas nos fuimos de crucero. Es entre... O sea, es un white chicken a lo más, pero me recuerda ese ambiente tan... Y todos nos llevamos muy bien de Carlos Trejo. Y estaba un poquito... Me sacaba de onda porque lo recordaba mucho. No que esté poniendo en duda, O sea, imagino que sí es posible que una persona tenga tantos buenos amigos. Sobre todo que son personas muy influyentes, muy poderosas y muy... Bueno, ya saben a lo que me refiero. Entonces a mí me queda la idea de que fue una persona con privilegios desde el principio. Ahora, su trabajo. A mí personalmente ese humor no me agrada. Sí llegué a ver sus series porque no había mucho más que ver. Sí llegué a ver indirectamente o no su trabajo. De hecho, hace mucha referencia de sus trabajos. Y había una película que dije, bueno, la encontré en Prime, Operación Carambola. Dije, vamos a verla para como acabar de tener contexto. De hecho, aparte de leer el libro, me estuve viendo muchas entrevistas como para acabar de darle forma a las ideas.
Operación Carambola es la película más tonta que pude haber elegido, pero imagino que todos son igual. Y la música me hizo recordar que sí, que yo la había visto de niña. Y no recuerdo que me haya súper reído. Me acuerdo que la vi porque espías. Y está muy mensa. Ese es el problema que yo tengo con ese humor. Es un humor simple, de pastelazo, de torpeza física, de burla a lo que es diferente. Porque es reírse del gordo porque es gordo, reírse del torpe porque es torpe. Y que tiene una romantización mucho a la pobreza. Entonces, en general el humor de Chespirito no me gusta. Y es curioso porque en el libro nos queda muy claro que no nació con un interés completo. De hecho, él mismo lo dice, que en secundaria lo invitaron a formar parte de un grupo de teatro experimental y él dijo, ay no, yo porque quiero hacer el ridículo enfrente de tanta gente, no. Y que haya empezado a trabajar como escritor se debe a un par de accidentes. Que en un momento él tenía un trabajo que no le gustaba, vio un anuncio y dijo, bueno, me escapó la hora de la comida, y era de, él quería ser asistente, no que era aprendiz de productor, pero en el anuncio también venía aprendiz de escritor, y él dijo, ajá, yo voy por productor, pero una vez que llega y ve las filas, donde para productor es enorme y de escritor era muy chica, dice, no, pues mejor me voy acá. Entonces, a diferencia de lo que parece que están haciendo en la bioserie, de, es que yo siempre quise, es que yo soñaba, es que yo... En el libro no lo demuestra así, porque sí, él llegaba a escribir sketches y cositas y que obras de teatro, o sea, tenía su grupito y sí le permitían ser creativo ahí, pero que él dijera, esta es mi vocación, no, porque de hecho él se metió a estudiar ingeniería. Cuando de repente empieza a tener éxito, dice, bueno, esto es un cambio de rumbo, y no es que tenía la habilidad, yo digo, su humor no me gusta, pero tuvo la habilidad para ver cómo crear un humor a gusto y contentillo del público en general, porque creo que este humor funciona cuando lo tienes en masa, porque un grupo grande de personas tienen un, vamos a llamarlo así, interés, no me va a gustar el término, pero para que se entienda, un coeficiente intelectual más sencillo. De hecho, lo explicaba muy bien en Hombres de Negro, la masa es estúpida. Entonces tu chiste para una masa funciona porque la masa es estúpida. Pero, y él lo dice en varias ocasiones, como que ese mismo humor lo intentaba hacer en la vida real para hacerse chistoso y no le salía. Por ejemplo, hace referencia alguna vez en inmigración. Había una fila para ciudadanos americanos, o sea, estadounidenses. Y él dijo, aquí me formo. Y empezó a hacer como que no sabe hablar inglés, pero que sí, que esta era su fila. Alguien va a ayudarla así de, no, es que mire, es que esto es para ciudadanos, o sea, de acá. No, aquí dice americanos. Yo nací en el continente americano y yo me quiero pasar por aquí. Y estaba desesperando a todo el mundo, porque esa es la verdad. Es un humor tonto que en la vida real no funciona. Ese tipo de situaciones son desesperantes. El apelar a lo estoy entendiendo mal y esto es un chiste o te voy a hacer... Yo no sé qué esperaba, pero es claro en más de una ocasión que cuando hacía ese tipo de cosas, lo único que conseguía era fastidiar. Pero cuando lo haces de manera repetitiva con los mismos chistes, se vuelve más una costumbre, porque al final de cuentas su trabajo como escritor sí tuvo mérito en crear sus personajes, en saberlos vincular entre ellos, elegir a los actores para lo que quería, crear ciertas frases que se volvieron icónicas, pero su humor se volvió repetitivo en el sentido de que creabas una situación que por sí sola no era chistosa, pero como desembocaba en esta frase de fue sin querer queriendo, me lo sospechaba desde un principio o lo que fuera, ya sabías que te tenías que reír. Por eso es que en su programa utilizaba risas enlatadas. Entonces es un humor que se repetía, que no era creativo. Y ojo, no estoy diciendo que Chespirito no haya sido creativo, estoy diciendo que ese humor no permitía para la creatividad, porque en el libro hace varias referencias a diferentes proyectos, por ejemplo una puesta en cabaret que intentó poner con Florinda, pero que la gente le decía, no, es que nadie quiere ver a Chespirito ahí. En el chanfle, no, es que el chanfle está mal porque nadie es tan tonto. Y tenemos el chanfle. Que en el charrito, no, es que eso está mal porque, entonces sí, o sea, Chespirito encontró una fórmula que funcionaba repitiéndola y repetía tanto eso que terminó acostumbrando al público a que eso tenía que ser nada más él.
Y todas las veces que intentó salirse de ese molde le costó mucho trabajo. 11 y 12 por fin lo logró, pero tuvo un comienzo complicado porque no era lo que la gente estaba acostumbrado. Y esto es un sesgo muy marcado que yo admito que tenía. Yo llegué a ver el chanfle y me estaba causando... No me gustó. Sí, estaba muy simple, estaba muy mensa, está muy... como que apela mucho a los sentimientos, eso no va conmigo. El punto es que si era creativo, no voy a decir que no, pero el ambiente, el público, la masa, no ayudaba a que pudiera desarrollar esa creatividad como hubiera sido más correcto y lo obligaban a estar repitiendo los mismos chistes, los mismos gags. Y vamos a empezar con este tema, pero con su vida personal. Él hace referencia a algunas de sus novias, pero es curioso la distinción, porque es muy fácil decir es que este hombre era inteligente, era fuerte, era pero las mujeres que conoció en su juventud, a lo mucho les destaca la belleza, se me hacía muy bonita, no precisamente interesante o inteligente. De hecho, a la única que recuerdo que le da un halago sencillo es María Antonieta, en el sentido de que le parecía muy buena actriz. Pero no recuerdo que se haya referido a ella así como su gran amiga, su gran inspiración, su gran... O sea, es buena actriz, me gustó trabajar con ella. Pero hay cosas que llegan a ser preocupantes, como que si Graciela, su primera esposa, la conoció cuando ella tenía 15 años y él 22, e inmediatamente le gustó. Aplica él, se veía muy madura para su edad, porque en parte ella se había subido la edad para poder trabajar en un banco. Y aquí no sé si es por esa calentura católica o qué, pero se casaron muy jóvenes. Ella no le dijo que sí inmediatamente y De hecho, el cómo le dijo que sí quería ser su novia es preocupante, porque supone que se vieron en una cafetería, ella ya la había rechazado una vez, pero que en esa cafetería había llegado una exnovia de él, entonces como que después de que la vio, ella dijo, no, pues ahora sí, no sé, me hace mucho drama de adolescente como para decir, si este matrimonio estaba hecho para durar, obviamente que no, sobre todo que para esa época ya empezaba a tener éxito. De hecho, él refiere cuando nace su tercera hija, él ya tenía más o menos un trabajo grande, de tal manera que cuando su hija cumplió los 6 meses, él se dio cuenta que de esos 6 meses, 3 él no la había visto, porque había estado de viaje con Viruta y Capulina en Sudamérica. Entonces, cuando habla del divorcio con Graciela, sí es un error y aquí la culpa la tenemos los dos. No, a ver, espérame. Es que ella me descuidó y dejó de ponerme atención y entonces yo le fui infiel. Porque esto es una cosa bien importante. Mucha gente dice, es que fue culpa de Florinda. No, a ver. Roberto Gómez Bolaños fue infiel desde un principio, sobre todo una vez que se hizo la vasectomía. Y él lo dice ahí, es que yo tenía la vasectomía, tenía giras con mis fans y las enfermedades de transmisión sexual estaban más o menos contenidas. Entonces aún no teníamos este boom de información sobre el SIDA. Entonces se le hacía fácil. Él fue infiel muchísimas veces, mucho antes de que Florinda fuera su pareja. Entonces culparla a ella cuando hay una diferencia de edad de 20 años y la posición de Chespirito obviamente era de poder, es una idiotez. Y culpar a Graciela también se me hace ingrato. Si él pudo hacer todo esto es porque en ningún momento tuvo que hacerse cargo de sus 6 hijos. Que sí habla súper bien de ellos y repite hasta el cansancio que tienen los 12 mejores nietos del mundo. Y todo el mundo somos muy buenos amigos. Y sus cuños son muy buenos amigos. Y todo el mundo son muy buenos amigos. Y se me hace mucho la lambisconería. Pero ya conforme se va acercando al final del libro te das cuenta de la diferencia de Florinda con todas las demás mujeres que menciona. A Roberto le parecían bonitas, pero en ningún momento habla de que tuvieran una compenetración intelectual. Florinda es una persona con muchas habilidades, con muchos estudios, que es buena actriz, es buena bailarina, que produce, que puede escribir, y el mismo Roberto lo dijo en varias entrevistas y lo repite en el libro. Desde la primera vez que lo vio, y Roberto lo repite en el libro y lo dijo en varias entrevistas. Desde la primera vez que la vio, le llamó la atención. Pero en un principio como que intentó contenerse y ya después ella no le estaba haciendo el caso directo que él quería. De hecho, él tuvo que insistirle mucho. Y ni me vengan con que es que Florinda. No, a ver, ella es una persona bonita. Es una persona preparada. Y tiene todo el sentido del mundo que haya traído la atención de personajes como Roberto Gómez Bolaños y el productor Enrique Sogbian.
Y yo sé que esta no es la única polémica, tiene la polémica de los personajes, pero hay que entender cómo funciona la creación de un personaje, y en este caso La Vecindad, que fue el boom. Sí, el sketch del Chavo funcionó muy bien, y luego integró a María Antonieta y empezó a ir creando esta idea, y empezó él a pensar los personajes y a buscar los actores que pudieran, y de acuerdo con los actores estuvieron definiendo las características, que si los cachetes, que si el vestuario, que si las frases. Pero es incorrecto decir que los personajes son de los actores nada más. De hecho, el acuerdo que él tuvo con María Antonieta de las Nieves de puedes usar el personaje, pero di que es mi personaje. O sea, tú lo estás actuando, sí, pero yo lo creé y yo ayudé a que el personaje tuviera relevancia. Y la prueba de esto es lo que pasó con Carlos Villagrán. Carlos Villagrán estuvo en múltiples programas haciendo el mismo bendito personaje de Kiko con diferentes nombres, pero la falta de escritores, la falta de producción, la falta de algo que le diera el contexto que tenía durante el tiempo que estuvo con Roberto, causó que todo esto fuera un fracaso. Sí, también porque muchos de sus chistes eran más como para estarle tirando. Había una rivalidad absurda, ridícula. Sobre todo porque hay un video, digo, ni se los voy a poner a ustedes, tengo que buscarlo, donde Carlos acepta que el personaje es de Roberto, porque él es el que escribe, porque él es el que hace. Y Roberto era una persona muy celosa, y hay entrevistas donde él mismo lo dice, de lo que le escribía. El guión es así y se va a quedar así. A lo mejor al momento de estar leyendo puedes proponer, pero es proponer, no vas a decir, porque él era la mente creativa detrás de todo esto. Pero es que cuando empezaba con Florinda Mesa, ella empezó a dirigir. Yo creo que ella lo hacía por apoyarlo, porque entendía la visión de él. Una cosa es ser un actor como Carlos Villagrán, que no pasa de ser es un buen actor, pero no pasa de ser un actor. Y otra cosa es tener esa capacidad que tiene tanto Florinda como Roberto de saber dirigir, de saber ver, de entender a dónde va la cosa. Y sí creo que haya gente que no le haya gustado que ella empezara a dar órdenes porque no le correspondía. Pero el punto no es si ella empezó nada más a dar órdenes o no, o si entendía la idea de Roberto y lo quería ayudar, o si lo estaba apoyando. Y ya está empezando a llevar más fuerte. Me va a tocar editar bien bonito esto. Aquí el punto es que la gente tiende a ver a Roberto como si fuera el Chavo, como si fuera el Chapulín, que son personajes ingenuos, que son personajes buenos, que son personajes que difícilmente harían algo malo. Pero Roberto no es el Chavo, Roberto no es el Chapulín. Roberto era una persona inteligente que veía dónde había negocio, iba tras ello, lo supo replicar, lo supo manejar y lo supo administrar. Eran sus personajes, eran sus ideas, y sí, repetitivo hasta el cansancio y con muchos problemas, pero era lo que le estaba produciendo un dinero. Creo que Florinda fue su pareja ideal. No estoy justificando su infidelidad. No hay manera de justificar las infidelidades de Roberto, eso es cierto. Pero también es cierto que Florinda no fue la causante de. A lo mejor ellos, Roberto y Graciela, no debieron de haberse casado tan jóvenes. A lo mejor fue una mala idea, aunque hayan tenido 6 hijos. Pero las cuestiones por las que ellos se casaron obviamente no dio al lugar a un matrimonio que pudiera sostenerse, porque obviamente no tenían una compatibilidad intelectual como la que Roberto tenía con Florinda. Y esto es algo que noto que mucha gente le molesta. Ya dijeron, Florinda es la mala porque ella, pero sin ponerse a ver el contexto. Sí, el nivel cultural, el nivel de artista de Roberto y de Florinda era diferente al de muchos de sus compañeros, empezando por Carlos y por la Chilindrina. Roberto también dice que alguna vez le recomendó a Carlos el no te estanques en Kiko, y fue el mejor consejo que le pudo dar. ¿Y qué pasó? No le hizo caso y lo intentó, y fracaso tras fracaso era exactamente lo mismo, porque era el personaje que él sabía hacer, pero jamás entendió que era el contexto lo que le daba esa fama. No nada más inflar los cachetes, repetir frases y tener sketches donde todo el mundo se grita, donde todo el mundo se pega, donde hay errores y donde la gente se siente bien porque, mira qué tontos. Creo que hay mucho de lo que se puede aprender de esta historia, a pesar de que el libro es muy sencillo, es muy fácil de leer, y a lo mejor sí, los que sean más o menos jóvenes necesitan algo de contexto. Mis hijos no han visto El Chavo del 8 ni mucho menos, habrán visto un par de capítulos separados en casa de algunas de sus abuelas, pero aquí somos más fans de 31 minutos, porque creo que eso es el último punto que quiero discutir. Se puede tener una comedia inteligente sin caer en me río del tonto, me río de esta situación tan absurda, tan ridícula, y sin caer en el humor picante. Hay un tipo de comedia que es la comedia inteligente, el entretenimiento inteligente.
A lo mejor les hago un video de un anime que están viendo mis hijos que se llama Doctor Stone. No lo conocía, fue una muy grata sorpresa y les está gustando mucho y están aprendiendo de alguna manera y se están riendo porque se puede. Pero nosotros como sociedad durante mucho tiempo le apelamos a este tipo de humor. Y no solo era Roberto Gómez Bolaños, no solo era Viruta Capulina, no solo era Cantinflas, no solo era Paco Stanley. Traemos una carga bien pesada donde nos tenemos que reír de esto a pesar de que en alguna parte nos podemos dar cuenta de que está mal. Porque no es correcto, porque es abusivo, porque es hacerle bullying al otro, porque se presta a situaciones bastante incómodas, porque me estoy riendo de alguien, porque lo estoy viendo como tonto, como estúpido, y yo me siento bien porque yo no soy tan tonta, jajaja. Creo que en materia de humor nos falta avanzar mucho en México. Creo que nos falta entender de qué nos estamos riendo, nos falta hacer una introspección. Y gracias a las redes sociales ya podemos hacer esta crítica, porque antes era más difícil buscar gente que pensara diferente. O sea, la masa decía, esto es divertido, de esto te vas a reír y estos son los chistes que vas a decir y repetir. Y había que hacerlo porque uno tiene que integrarse a la masa. Pero ahora que tenemos unas redes sociales que nos permiten decir, esto ya no me parece, creo que tenemos mucha más libertad de cuestionar de lo que nos reímos, lo que disfrutamos, lo que consumimos. Entonces, ¿el libro estuvo interesante? No, aprecio el contexto y demás, pero no es precisamente el libro, pero realmente no es el tipo de libros que yo disfrute. Entendí un poco más el contexto de los personajes, pero creo que no pasa de ser chisme. Entonces, si están muy involucrados en este chisme, miren, échenselo, léanlo, pero no es una cosa que les va a cambiar la vida. Yo soy Bibliofílica, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Gracias por acabar de ver el video. Espero que estés suscrito y que hayas activado la campanita para que no te pierdas nada del contenido que subo. Anímate a apoyar a este canal volviéndote miembro, así tendrás acceso a contenido exclusivo. Y si todavía quieres ver más, ve estos videos que te dejo recomendados.